¿Qué tal, mis amados hermanos? Mi nombre es Luis Jaramillo. Algunos ya tenemos el gusto de conocernos. Yo tengo la convicción de que el Señor puso en mi corazón dar una serie de predicaciones acerca de ciertos abusos que se dan en las iglesias cristianas. Algunos de estos abusos se hacen con toda la intención, algunos de ellos sin intención alguna. Sin embargo, no dejan de ser algunos de ellos, no dejan de ser abusos. Es triste cuando olvidamos el mensaje principal del Evangelio, cuando olvidamos cuál es la realidad y la situación del hombre y por qué vino Jesucristo a esta tierra. A veces hablamos de todo excepto del sacrificio de Cristo por nosotros. A veces hablamos de todo excepto de que Él murió por nuestros pecados. Y la serie que voy a dar, hermanos, a algunos no les va a gustar, estoy seguro de ellos. Quiero dejar en claro que no estoy criticando a ninguna iglesia, a ningún pastor, ni a ninguna persona en particular. Quiero dejarlo muy en claro porque quizás más de alguna de las iglesias en las que he predicado, he tenido la bendición de predicar más de 300 iglesias en diferentes lugares, probablemente se sientan aludidos porque algunas de las prácticas que tienen en sus iglesias, pues prácticamente las voy a criticar o las voy a señalar como no muy bíblicas, que digamos. Incluso algunas de ellos diría que hasta totalmente antibíblicas, manipuladoras y algunas hasta convenencieras. Así es que no es tanto ese mi afán, pero sí dejar bien claro para el pueblo de Dios lo que Dios quiere para nosotros. Yo he visto ciertos abusos en muchas áreas que en lo personal algunas me dan tristeza, algunas, no les miento, me dan asco literalmente cuando las veo, otras me dan preocupación. Y por eso es que voy a tocar ese tipo de temas. Yo veo cómo se hacen llamamientos a los altares acerca de la prosperidad. Y la verdad me da tristeza cuando pues no hablas. Yo creo en un Dios próspero, pero no les dices lo que Dios habla acerca de su palabra, acerca de la prosperidad, o cómo Dios te la da, o si es que te la quiere dar. Sacamos totalmente del plano de la soberanía de Dios a veces de nuestros púlpitos, y es algo que no nos gusta mucho a veces mencionar. Se habla mucho acerca de los milagros, pero no se toca acerca de milagros que realmente pueda uno decir palpar, ver, tocar. Algo como los milagros que Jesús hacía. Se hace muy fácilmente un llamamiento a salvación, a que aquellos que quieren recibir a Cristo pasen, hagan una oración, etc. Y con eso, según esto, ya son salvos y se van a ir al cielo. Y dices, perdón, pero si no hay arrepentimiento, si no hay predicación, si no hay convicción de pecados, eso es mentira, van directo al infierno esas gentes. Y creo que es nuestra responsabilidad como iglesia enseñar este tipo de verdades. El primer abuso del que quiero hablar precisamente tiene que ver con los milagros. Acerca con los milagros. Y quiero dejarte bien en claro, hermano, que no soy una persona que no crea que Dios no hace milagros. Yo creo en la Biblia como la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que Dios sigue obrando milagros, que Dios puede hacer milagros. Incluso te voy a dar un testimonio personal respecto a eso antes de empezar a tocar ciertos abusos en cuanto al tema de los milagros. Yo he vivido las 3 respuestas que Dios puede darle al ser humano en esta área de los milagros. La primera respuesta es un sí. La segunda respuesta es una espera. Y la tercera respuesta es un no. La primera respuesta es un sí. Tuve la bendición en una ocasión, tuve un empleado, una persona que trabajaba para mí, que laboraba conmigo, a la cual Dios me permitió estar platicando con él, compartirle el Evangelio. Y recuerdo mucho que él me mencionaba, él estaba muy triste porque le habían diagnosticado leucemia, ya tenía algunos meses en tratamiento, le decían que eran meses de vida los que le quedaban. Y con lágrimas en sus ojos él me decía, Luis, me encantaría solamente que Dios me permitiera ver nacer a mi hija. Para esto su esposa estaba embarazada y él esperaba y decía, yo quisiera verla. Me encantaría ver crecer a mi hijo, tenía un hijo también. Y él lo decía con un anhelo en su corazón, que yo recuerdo que cuando yo le dije, yo creo que Dios puede hacer un milagro, me gustaría orar por ti. Yo recuerdo que en mi interior, antes de empezar a orar por él, yo le decía, Dios, regálame este milagro. Concédeme verlo con mis ojos. Quiero ver un milagro que sea palpable, no un milagro que sea cuestionable. Quiero ver, como decía
el profeta Elías, que sepa a todos que hay Dios en Israel, que sepa a todo el mundo que hay un Dios en México verdadero, que aún sana a los enfermos. Lloré por este joven, tuve la bendición de orar por él. Días después el joven llega emocionado, llorando, contento, después de que le habían hecho análisis varias veces, siempre decía lo mismo, cada vez menos esperanza de vida, cada vez menos días de vida le quedaban. Y este joven, recuerdo que llega y me enseña los análisis diciendo negativo, limpio, 0 cáncer, nada. Yo estaba emocionado, en verdad estaba emocionado de ver cómo Dios había obrado un milagro en esta persona y cómo Dios había hecho ese milagro. Y yo puedo decir, Dios hace milagros, no los puedo negar. También he vivido el otro lado. También me tocó vivir el espera. Dios ha salvado en 2 ocasiones de enfermedades mortales la vida de mi padre. La primera fue de cáncer de colon. Le diagnosticaron cáncer de colon. Mi padre, una persona robusta, una persona que pesaba 120 kilos, a un hombre que llegó a pesar 40 kilos, 45 kilos. Un año tirado en cama. El hombre fuerte de mi familia, el hombre duro, el hombre reacio, aquel que se formó a través de los golpes de la vida. Verlo triste, sucumbir, deprimido, decayendo su salud. Orábamos por él día y noche. Pedíamos a Dios misericordia por él, que Dios obrara un milagro en él, que Dios tocara su cuerpo y le sanara. Pero no nos dábamos cuenta que de una forma interesante, mi papá había pedido algo, otro milagro de otra manera, que era ver a su familia unida. Y por primera vez, su esposa e hijos estaban unidos, por primera vez, como una familia, por esa enfermedad. Dios obró un milagro en mi padre y Dios lo sanó después de un año, después de tratamientos, después de medicamentos. Dios obró y le sanó y le restableció cuando dijeron, ya no va a haber, no va a poder sanar. Dios le dio otra oportunidad, otra fue un derrame cerebral. Igual, Dios lo levantó, Dios lo sanó y solamente no tuvo ni una secuela. Solamente un mes de descanso, de reposo, pero valiéndose por sí mismo. Yo vi la segunda forma que Dios obró un milagro. Pero también he visto la tercera opción. Y es cuando Dios dice, no. No. Creo que es uno de los momentos más tristes de la vida de mi esposa. El ver cómo haber crecido en una iglesia en la que Dios se manifestaba de muchas maneras, haber visto a tanta gente sanar, haber visto tantos milagros, haber orado por tantas personas y al mismo tiempo cuando su madre enfermó de cáncer, ver cómo Dios, la respuesta fue no. Seguía avanzando el cáncer y la respuesta seguía siendo no. La familia unida en oración y la respuesta era no. Había una iglesia, muchas iglesias orando por ella y la respuesta era no. Había hombres de Dios que habían dado una palabra profética y que Dios les había revelado que las iba a levantar de esa cama de hospital y la respuesta de Dios fue un no. Y eso partió el corazón de mi esposa. Y me da tristeza porque es claro que quienes dieron esas palabras proféticas no venían, probablemente no digo con una mala intención, probablemente era una intención humana de decir, de una esperanza, de creer que hay un Dios vivo que puede sanar y que le querían decir, darle una esperanza, pero en realidad Dios nunca les dijo que dieran esa palabra. Estaban dando una esperanza de que no, Dios no había dicho que le iba a sanar. Es cierto, está en la presencia del Señor, es cierto. Allá está sana porque allá no hay enfermedad. Es cierto. Está viva porque ella confió en Cristo. Y Jesucristo prometió, el que cree en mí aunque esté muerto resucitará. Es cierto todo eso. Pero no puedo negar que muchas veces se ha abusado de los milagros, de las palabras proféticas, del evangelio de la prosperidad, de los llamamientos, de las oraciones milagrosas y de tantas otras cosas
No sé si por mercadotecnia, no sé si por algunos por querer llenar templos, no sé si porque nos gusta nada más hablar bonito a la gente. Y si yo fuera a hablar de un ministerio o un trabajo exitoso en cuanto a juntar masas, yo diría que Hitler fue exitoso, porque millones dieron su vida por él. Yo diría que Jesús fue un fracasado, porque en su muerte solo había uno de sus 12 discípulos, solo uno que estuvo presente. ¿Me atrevería a decir eso? Jamás. Jamás. Porque Cristo vino a salvar al pueblo de sus pecados. Ese fue el propósito por el cual vino Jesucristo. Y millones han sido salvos por su obra. Y millones han dado su vida por Él. Por esa verdad de que Cristo vino, murió y resucitó para darnos salvación, vida eterna. Pero no se vale utilizar a veces textos, versículos fuera totalmente de contexto para decir, es que si tú tienes fe, vas a sanarte. Y si no, no. ¿Y la soberanía de Dios dónde queda? Yo pregunto. ¿Y si Dios quiere o no quiere qué? O sea, ¿depende de mí? Es que este hombre es un siervo de Dios y Dios no usa milagros. Yo no digo que Dios no nos da dones y que algunos pueden tener más talentos que otros en ciertas áreas, etcétera, dados por Dios. Pero decir que un hombre sana, no. El único que sana es Dios. El único que puede regalar eso es Dios. Así es que es uno de los abusos que yo he visto que se han cometido en la iglesia. Es interesante que los milagros han tenido un rol extraño en la historia del cristianismo, proveyendo ocasionalmente una buena razón para la fe y en otras veces ha ocasionado motivo de la incredulidad. El historiador Edward Gibbon, quien fue un historiador británico considerado el primer historiador moderno y uno de los historiadores más influyentes de todos los tiempos, mencionó: los poderes milagrosos atribuidos a la iglesia primitiva fue una de las 5 razones del crecimiento fenomenal del cristianismo en el Imperio Romano en los primeros siglos. Por otro lado, los reformadores protestantes dieron poca importancia a los milagros, de los que a su parecer había abusado la iglesia católica. El tiempo de los milagros ha pasado. Fue una declaración que hizo Martín Lutero. Hasta ahora en nuestro siglo, dominado por la ciencia, había encontrado poco lugar para los milagros. Repentinamente las revistas populares publican artículos en primera página sobre milagros de sanidad documentados. Última noticia: los pacientes quirúrgicos se recuperan más rápidos cuando oran por ellos. Es un cambio repentino. Las personas que no pueden soportar los milagros de la Biblia demuestran ahora un interés intenso en los milagros que les ayuden. Mientras estaba viendo esto, mientras yo estaba escribiendo esto, me puse a investigar un poquito cómo eran los milagros de Jesús. Y veo ciertas características, y Jesús era un reacio hacedor de milagros. Para empezar, en primer lugar, los evangelios nos hablan de 35 milagros. 35 milagros están descritos en los evangelios. Juan nos dice que muchos otros milagros no fueron registrados. Y estos están divididos en 4 tipos de milagros: milagros curativos, milagros en la naturaleza, de resurrección y exorcismos. Aunque los milagros impresionaron mucho a quienes los presenciaron, afectaron muy poco, relativamente poco, a las personas que vivieron esos milagros. Ningún europeo, ningún chino fue afectado por el toque sanador de Jesús en esa época. Claramente Jesús no vino a solucionar el problema del dolor ni de la enfermedad mientras estaba en la tierra. Agustín y otros padres de la iglesia estaban tan impresionados por los milagros que Jesús no llevó a cabo como con los que ejecutó. Les voy a mencionar algunos de los milagros que hizo Jesús. Las bodas de Canaán. En Capernaum hizo otros milagros: la pesca milagrosa, el endemoniado, la suegra de Pedro, la curación del paralítico, la curación de 2 ciegos, el endemoniado mudo, la curación del leproso, la curación de 10 leprosos, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la curación del paralítico de la piscina de Siloé, la tempestad calmada, el endemoniado gadareno, la hija de Jairo, la mujer que sufría de hemorragia, la multiplicación de los panes con 5,000 personas, la segunda multiplicación de los panes y los peces con 4,000 personas, el demonio que producía mudez,
la curación del ciego de nacimiento, de Bartimeo, la resurrección de Lázaro, etc. Yo quiero mencionar aquí un detalle interesante, porque es a lo que me refiero cuando veo yo en cuanto a los abusos, a veces de los milagros. Cada uno de estos milagros fueron presenciables, eran comprobables. Fueron pescadores los que estuvieron en la pesca milagrosa. Fue una fiesta que vio, o por lo menos disfrutó, un vino que Jesús hizo. Dios levantó un paralítico que fue bajado de un techo. Leprosos fueron sanados. Muertos fueron resucitados. La tempestad fue calmada. Fueron liberados endemoniados. Es decir, fueron milagros totalmente comprobables en su época. Visibles. Que la gente entendía. Y eso es lo que no me gusta cuando veo, el Señor me está mostrando que hay alguien aquí con dolor de cabeza. Por Dios, en una iglesia donde hay miles de personas, ¿cómo no hay alguien con dolor de cabeza? El Señor me está dando una palabra en este momento y me dice que hay alguien con dolor de espalda. Obvio, el Señor me está mostrando que alguien sufre de pie plano. Claro. Alguien trae dolor de estómago, si alguien tragó tacos malos y ya. Yo no estoy menospreciando el poder de Dios, que quede claro, lo he vivido en carne propia. Solamente estoy diciendo que a veces se ha abusado de los milagros de Dios. Se ha abusado como si fuera un show business. Como si fuera, vengan, acérquese, cheque, agárrele, tómele, cójale. Y yo digo, a veces veo en iglesias donde hacen el llamamiento y veo los mismos que han sido llamados una y otra y otra y otra vez pasar. Digo, o Dios no hizo nada, o quieren más, o algo les está impidiendo obrar el Dios, o simplemente Dios dice, espera, o es un no. Pero eso no se predica en la iglesia. ¿Por qué? Porque no vende. ¿Por qué no agrada? A la gente no le gusta escuchar que el hombre es pecador, que está destinado al infierno. Sin embargo, si no predicamos eso, perdón, pero yo no sé cómo podemos predicar de un Salvador si no hablamos de un pecado, de una consecuencia de ese pecado y de una necesidad para ser salvados. A veces hay ese tipo de abusos en las iglesias. Jesús se resistía a los milagros a pedido. Es decir, no sé si recuerden, pero por ejemplo, para probarse a sí mismo, aun cuando tuvo oportunidades espléndidas ante Herodes, con Satanás en el desierto, en respuesta a autoridades religiosas, amonestó con severidad a quienes pedían un milagro, llamándoles una generación malvada y adúltera. 3. Jesús muchas veces trataba que sus milagros fueran secretos. Ordenaba a las gentes, no digan nada. A los leprosos le decían, ve y preséntate ante el sacerdote. ¿Para qué? Pues simplemente para que dijeran, está sano, y ya no tuvieran que andar fuera de la ciudad, porque andaban ellos gritando, inmundo, 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 para poder ser restablecidos dentro de la sociedad. Pero en realidad Jesús normalmente decía, no le digan a nadie. Los milagros espectaculares, 4. Los milagros espectaculares producían distancia, no intimidad. Les voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús calmó la tormenta en el lago, sus propios discípulos se retrajeron de él, aterrorizados. ¿Es posible que esto explique por qué interfería con la naturaleza muy rara vez? 5. La gente en los tiempos de Jesús no creía en los milagros con más facilidad que las personas de nuestra época moderna, que es de ciencia y escepticismo. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, vemos cómo los fariseos hacen una investigación formal para refutar la historia de un hombre ciego. Más sorprendentemente aún, los soldados romanos, que fueron testigos del mayor milagro que fue la resurrección de Jesucristo, no solamente no hubo transformación alguna de ellos, sino que modificaron su historia a cambio de dinero. Es decir, yo me callo, ellos vieron un ángel, ellos vieron a Jesús sanar, ellos vieron cómo movió el ángel la piedra, y sin embargo, quedaron callados. No dijeron nada. Es más, vendieron la historia por la cual les pagaron a ellos. Está en Mateo capítulo 28. Dice, versículo 11: mientras tanto, algunos de los soldados que cuidaban la tumba regresaron a la ciudad. Allí le contaron a los sacerdotes principales
todo lo que había pasado. Entonces los sacerdotes y los líderes del país decidieron pagarles mucho dinero a los soldados para que no dijeran lo que en verdad había sucedido. Les dijeron: vayan y digan a la gente que sus discípulos vinieron por la noche cuando ustedes estaban dormidos y que robaron el cuerpo de Jesús. Si el gobernador llega a saber esto, nosotros hablaremos con él y a ustedes no se les culpará de nada. De nada se les va a culpar. Los soldados, fíjate bien, los soldados aceptaron el dinero y le contaron a la gente lo que los sacerdotes principales les habían indicado. Esta misma mentira es la que se sigue contando entre los judíos hasta el momento de escribir esta historia. Es interesante porque en el versículo 2 dice, del capítulo 28, de pronto hubo un gran temblor, un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y quedaron como muertos. Es decir, ellos lo vieron. Y sin embargo, un milagro de esa naturaleza, en vez de acercarlos y de convencerlos, ¿qué hicieron? No provocó nada. No hubo ningún cambio de corazón. No hubo nada en su cambio de su manera de pensar de Jesús. No pensaron que él verdaderamente era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No hubo nada de eso. Aceptaron un soborno para decir, robaron el cuerpo mientras estábamos durmiendo. ¿Te has fijado cuántas campañas evangelísticas o cuántas campañas de milagros se llenan a veces con gente y se hacen supuestamente campañas en las que Dios hace esos milagros, y de esas gentes, muchos de ellos, Dios les concede el milagro y nunca las vuelves a ver? ¿Por qué? Porque nunca querían un encuentro con Dios. Porque nunca les interesó tener una relación personal con Jesucristo. Porque la realidad es que buscaban a Jesús el sanador. Muchos buscaban a Jesús como el sanador. Creían que tenía poder para sanar, mas nunca lo vieron como Salvador. En la cruz del Calvario, recuerden, eran unas mujeres y Juan el apóstol. ¿No estaban los 12 en la cruz del Calvario? ¿Dónde estaban los 5,000 que alimentó? ¿Dónde estaban los 4,000? ¿Dónde estaba toda la gente que estaba cercano ahí cuando resucitó Lázaro de Jerusalén? ¿Dónde estaba toda esa gente que habían visto esos milagros? Probablemente era la misma gente que estaba gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, no necesariamente un milagro te va a acercar a Dios. No necesariamente. En los tiempos de Jesús la gente se acercaba a Dios a través de un milagro. La mayoría de los milagros de sanidad fueron resultado de compasión de Jesús. Lo conmovía profundamente ver a otros sufrir. Sin embargo, varias veces Jesús huyó de las multitudes que le pedían más milagros. Más de una vez se fue dejando ahí. ¿Recuerdan simplemente el que estaba en el pozo? Había mucha gente ahí. Bajaba un ángel de vez en vez, tocaba el agua y el primero que entrara al agua era sanado. Y sin embargo, solamente tuvo piedad de uno. Solo decidió por uno. Solo quiso uno. ¿Es Dios elitista? No. Es Dios soberano. Y Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. Pues ese es el Dios verdadero. Jesús tenía más interés en los milagros espirituales que en los físicos. Recuerda la escena del paralítico, cuando lo bajan sus amigos y todo. ¿Qué es lo que Jesús dijo primero? Tus pecados te son perdonados. O sea, no le importaba tanto su sanidad física, sino sus pecados del hombre. Probablemente el paralítico decía, y pues yo no vine a que me perdonaran mis pecados, yo venía porque me levantaran, dijeron que me iban a levantar, pues que yo me iba a curar. No tengo idea pero qué haya pensado este hombre. Lo que sí es cierto es que Jesús le daba más prioridad a cuestiones espirituales que otra cosa. Es interesante que 35 milagros estén registrados en la Biblia, y hay muchísimas veces más en las que Jesús dijo, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. La persona que más habló del diablo fue Jesús. La persona que más nos revela del infierno fue Jesús. La persona que más nos habló de las consecuencias del pecado fue Jesús. Y la persona que pagó las consecuencias del pecado de la humanidad fue precisamente Jesús en la cruz del Calvario.
Aunque no solucionaron todos los problemas, los milagros de Jesús constituyeron una señal de cómo el mundo debía de ser y algún día sería. Eran simultáneamente un recuerdo del mundo antes de la caída y una visión del futuro cuando Jesús regrese. Jesús no hizo milagros para recaudar dinero ni aumentar su fama o protegerse. A diferencia de otros hacedores de milagros, no trató de aumentar el misterio ni la sensación de la maravilla, ni intentó apelar al sentido de la magia. Aunque sus discípulos se lo pidieron, nunca hizo milagros para vengarse. Nunca hizo milagros para vengarse. Jesús no hizo milagros para recaudar dinero. He visto campañas. No puedo hablar de un siervo de Dios, independientemente no esté de acuerdo yo con sus métodos, porque no voy a entregar yo cuentas de otros, sino de mí nada más. Pero he visto campañas en las cuales van cantidades de gentes, porque ese hombre tiene fama de que Dios lo usa en sanidades y milagros. Y van esperando una palabra y que el profeta, el apóstol me dé una palabra y que lo escuche y que me diga. Y llega y le dicen cosas o dice que ya lo sanaron y perdón, pero algunas me dan coraje. Que yo llegue con un adolescente y le diga, el Señor me está mostrando que tienes problemas con tus padres. Que sientes que no te entienden. El Señor me está mostrando que a veces luchas en si eres bella o no, pequeña joven. Y el Señor te dice que tú eres la niña de sus ojos. Dios mío, ¿qué adolescente mujer no sufre de eso? Pregunto yo. ¿Qué adolescente joven no sufre de una relación con sus padres? Es algo común. ¿Qué hombre anciano, mujer anciana no sufre en cuanto a la soledad? ¿Qué padre de familia no a veces tiene el afán en cuanto al sostenimiento de su familia? ¿Qué madre de familia no tiene la preocupación por sus hijos que se le han descarriado? Entonces, decir, es que Dios me está revelando que está sufriendo por tu hijo que se ha alejado. O sea, ¿realmente Dios te lo reveló o tú te estás aventando una ahí baratera? Y lo peor es que la gente va en su necesidad para escuchar a estas personas. Y dicen todavía que obran un chorro de milagros. Eso sí, al final, hasta para pasar tarjetas de crédito. Órale, pásale, órale. Ofrende para el Señor. Dios le va a recompensar. Dios le va a dar para servir a este ministerio. ¿Cuándo Jesús hizo eso? ¿Cuándo Jesús hizo un milagro para aumentar su fama? Si hubiera querido ser más famoso, hubiera dicho, pregónenlo. Y él dijo, cállense. Cállense. No lo hacía. Y sin embargo uno ve eso y dices, eso es un abuso que puede pasar. Escucho gente que a veces me ha dicho, el Dios me dio una palabra, pastor, ¿me la puede usted interpretar? Primero les aclaro que ni pastor soy. Pero si digo, si Dios te dio una palabra, pues pídele a Dios que te la interprete Él. Porque te voy a decir una cosa, yo no necesito de ningún apóstol, ni de ningún profeta, ni de nadie para hablar con Dios. Porque Jesús murió por mis pecados, rasgó el velo y tengo entrada al lugar santísimo y puedo entrar con mi Padre y platicar con Él. Puedo pedirle a mi Padre que me dé los oídos para escucharlo y entender lo que Él me quiere. Y cuando Dios quiere hablarnos, Dios nos habla a través de burros, si es necesario.